Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estábamos aquí con ustedes en este medio de Facebook. Y bueno, también la grabación que realizamos para la plataforma en YouTube. Muy bienvenidos, esperando que se encuentren muy bien, que estén gozando de los privilegios que tenemos en Cristo. Y pues ahí donde se encuentren, quien quiere que nos esté viendo, pues que Dios le bendiga mucho y siga haciéndonos crecer en la fe y el conocimiento de lo que hemos recibido. Como saben, estamos en Primera de Pedro y bueno, la semana pasada concluimos el último versículo del capítulo 3. Para comenzar ahora con el capítulo 4, vamos a rememorar así muy brevemente lo que hemos visto a lo largo de esta carta, especialmente en cuanto al objetivo que tenía Pedro al escribir esto. Recordemos que él, pues, digamos que directamente su principal deseo, su principal objetivo es animar, consolar, fortalecer a sus lectores, debido a que, pues, se entiende que ellos están viviendo distintos tipos de sufrimiento a causa de su fe. La forma en la cual Pedro lo ha venido haciendo desde el primer capítulo es, en esencia, recordándoles quiénes son en Cristo, lo que han recibido, lo que se les ha dado únicamente por gracia y todo lo que eso implica o debería implicar en el día a día. Entonces, desde el capítulo 1 venimos viendo que, pues, Pedro ha venido como alternando entre, pues, ideas y conceptos teológicos, pero a la misma vez hilándolo con su aplicación práctica, es decir, la forma en que se ha de vivenciar ese conocimiento. Bastante hemos hablado en estas clases que, bueno, y en la escritura en general, no solo en Primera de Pedro, que de nada sirve como conformarnos únicamente con la teoría. De nada nos sirve saber las cosas que la escritura dice si estas cosas pues no tienen un impacto, no tienen un, un efecto en el día a día. Y el día a día pues se refiere a nuestro convivir diario con las personas que nos rodean, sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. También estamos hablando de las decisiones que uno toma en el transcurso del día a la hora de realizar su trabajo, a la hora de hacer las ocupaciones en la casa, en la forma de criar a los hijos, en la forma de tratar con la pareja, eh, dígase también en la forma de manejar las emociones, en la forma de eh, sobrellevar pues las distintas situaciones que en el día ocurren, ¿verdad? Algunas pues más sencillas y quizás más predecibles, otras cosas que nos ocurren impredecibles. Entonces vemos que en general pues estoy hablando de todo lo que tiene que ver el día a día. Si bien es cierto, esto debería ser algo pues lógico, ¿verdad? Lastimosamente, en la vida de fe, el concepto de cristianismo, de vivir como cristiano, eso se ha dilucidado. O sea, se ha dejado como un ideal o como para algo que corresponde a unos cuantos, pero no como el estilo de vida del día a día de todos los creyentes. Y eso pues se evidencia por medio de los frutos. Hemos hablado, especialmente vimos en el capítulo 2 y el inicio del capítulo 3, cómo Pedro hace ver de que en todos los contextos debería de evidenciarse lo que creemos, las convicciones que tenemos, y cuánto más si estamos hablando de un tiempo en el que pues estemos sufriendo alguna clase, sea de injusticia, sea de maltrato, alguna clase de marginación, de injurias, ¿verdad? Es ahí donde más en evidencia se va a poner cómo nosotros sobrellevamos el sufrimiento. Y en esto, pues, especialmente en este aspecto, fue algo que Pedro, pues, tuvo muy, muy en especial un ejemplo, que bueno, es el ejemplo por excelencia, el ejemplo del sufrimiento injusto, que es el sufrimiento de
Jesús, ¿verdad? Eh, y bueno, en este capítulo 3 que terminamos, pues él menciona mucho, se dedica mucho a hablar del ejemplo de Jesús, pero siempre con ese objetivo, ¿verdad? Como decía, él no simplemente viene a escribir aquí como un tratado teológico, como un manual de teología, no, él habla de aspectos teológicos, pero que deberían ser, pues, usuales, típicos en nuestro día a día, tenerlos presentes porque son la motivación para, pues, seguir adelante en cualquiera que sea la circunstancia. Y el ejemplo que Jesús nos ha dado y todo lo que Él ha hecho posible a causa de su muerte y resurrección en la cruz, pues es lo que nos ha de motivar, consolar y fortalecer en medio de las diversas dificultades. Queda claro, como Jesús lo dijo también en su momento, que en este mundo vamos a sufrir. En ningún momento se nos ha prometido que va a llegar un punto en el cual no va a haber sufrimiento, no va a haber justicia, porque si ni el mismo Jesús, pues, tuvo una vida libre de conflictos, pues cuánto menos nosotros, ¿verdad? Más bien una vez también en estas clases vimos, ¿verdad? Que si no estamos teniendo alguna clase de dificultad a causa de nuestra fe, creo que deberíamos hacer un análisis, creo que deberíamos hacer un alto y analizar porque siempre ha sido la regla. ¿Por qué? Bueno, vivimos en un mundo para el cual lo natural es vivir en el pecado. Lo natural es vivir estando bajo la ira de Dios, siendo injustificados, sino más bien pues condenados completamente. Así que en este capítulo 3 pues vimos de este tema, ¿verdad? Las distintas aplicaciones y ahora vamos a continuar con el capítulo 4 y pues como vamos a ver de hecho en este versículo 1 del capítulo 4 justamente eh, Pedro retoma el ejemplo de Jesús, su padecimiento y cómo esto ha de ser consuelo y motivación para nosotros. Así que vamos ahora sí, habiendo pues hecho esta amplia introducción, vamos a retomar el capítulo 4 versículo 1. Les voy a compartir por aquí el texto bíblico por medio de el software bíblico Logos. Y bueno, aquí entremos un poquito. Entonces aquí lo pueden ver. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer eh, de la Reina Valera contemporánea. Dice, permítame para buscar la cita. Entonces, teniendo el trasfondo que les acabo de mencionar aquí a mano, pues entonces vamos a retomar. Dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos les resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también a los muertos se les predicó el Evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el espíritu según Dios. Como pueden notar, pues Pedro menciona varias aplicaciones prácticas y lo primero que sí quiero destacar es lo que estaba mencionando antes. Veamos que siempre el fundamento de lo que nosotros entendemos del Evangelio, de la reconciliación que hemos recibido por medio de Cristo, por medio de el conocimiento que tenemos de las Escrituras, por medio de todas estas cosas, eso siempre tiene que ser el fundamento para absolutamente toda la forma en que nosotros vivimos nuestro día a día.
Vean qué parte, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. O sea, no es solo el hecho que nos quedemos con la teoría de saber, sí, es cierto, Jesús murió en esa cruz, Jesús vino a esta tierra y vivió como uno de nosotros, sufrió lo mismo que nosotros. No es solo el hecho de saberlo, es el hecho de qué significa eso para mí. Bueno, implica que Él sabe lo que es sufrir en el cuerpo, que Él me entiende, que Él comprende, que Él sabe y que lo que nosotros vivamos en el cuerpo, Él lo entiende, Él pasó por ello. Lo difícil que es vivir en el mundo, lo difícil que es la tentación del pecado, Él lo sabe. Ahí la misma escritura atestigua esto. La forma en la que Él fue pues tentado por Satanás, por lo menos en ese momento que nos narra Mateo 4, pero no podemos tampoco pensar que fue el único momento específico en que fue tentado por Satanás. Recordemos, no sé, por poner otro ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús eh, que mejor reconsidere eso de morir en la cruz y que Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, lo estaba tentando. Y Pedro, pues ni siquiera era consciente de que estaba siendo, pues también instrumento de Satanás en ese momento. Él lo veía justificable, pero a lo que voy con esto es que Jesús fue muy tentado, quizás mucho más de lo que la escritura atestigua. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber que Jesús se hizo hombre y que Jesús, estando en el cuerpo, fue tentado y que Jesús, eh, siendo hijo de Dios, se identificó conmigo? Bueno, yo creo que pensarlo y considerar que hay alguien que nos entiende mejor que nadie ya es un gran consuelo, ¿verdad? Y a la misma vez es una gran motivación para nosotros. Así que ese fundamento teórico es la clave para este, bueno, y para todo lo que acabamos de leer de estos versículos, todo relacionado con, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Solo esa frase, vean toda la aplicación práctica que debería tener. O sea, solo eso debería ser algo que nos motive para poder vivir, practicar lo que efectivamente Pedro nos está diciendo en estos versículos que leemos, por lo menos hasta el 6, pero creo que es obvio que implica toda la vida de fe. ¿Ok? Entonces, esa es como la primera idea que quería destacar, que es como el enganche para todo lo que viene a continuación. Eh, entonces, volviendo al texto, vamos a analizar un poco este versículo 1. Leímos del 1 al 6, pero vamos a irlo desmenuzando poco a poco para, pues como siempre, ¿verdad? Sacarle todo el provecho y hacer todo el ejercicio reflexivo que nos permita el espacio. Entonces, permítame para buscar por aquí. Como siempre les he dicho, les he mencionado, y yo me apoyo mucho en el comentario bíblico de John MacArthur. No es que esté casado con él como comentarista, pero en general hace un análisis bastante profundo y también bastante conservador. O sea, él es muy apegado a la escritura como tal. Entonces, algunas ideas vamos compartiéndolas y ahí de camino, como ya saben, les voy compartiendo de este comentarista. Entonces, hay una palabra que pueden notar ahí, que es como, recuerdan que a veces les he mencionado el ejemplo de Romanos 12:1, cuando dice, por las misericordias de Dios, presentaos
como sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. O sea, a causa de lo que Jesús hizo, lo que Él hizo posible, lo que Él nos ha dado, lo que ha hecho posible por medio de la reconciliación con Dios como Padre. A causa de todo eso, lo que para Pablo él lo resume en ese versículo como las misericordias de Dios, como consecuencia de ello, como lo más lógico, como lo que debería ser lo más natural, se espera algo de nosotros. Entonces, la secuencia es fundamental, por supuesto. No es primero, preséntense como sacrificio vivo, agradable a Dios, y entonces van a recibir las misericordias de Dios. No, siempre encontramos que la secuencia es al revés. A causa de las misericordias de Dios, o en este caso, las palabras de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué se espera de nosotros? En esta Reina Valera bueno, la Reina Valera contemporánea lo cambia de palabra, porque la Reina Valera del 60 dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí, pues, por lo menos MacArthur dice que esta palabra armaos es relevante. Las otras versiones lo traducen como, bueno, la Reina Valera contemporánea dice que es adoptar. La nueva traducción viviente dice igual, adoptando la misma actitud. La nueva versión internacional dice, asuman también ustedes. Y la lenguaje actual dice, deben estar dispuestos. La palabra del griego se traduce como armarse o como prepararse. Vamos a verlo también en el otro diccionario. Este es el diccionario del léxico griego. Vamos a ver cómo lo lee el diccionario bíblico griego. Dice que puede traducirse como prepararse, pero la traducción literal es armarse. Y esto de armarse, pues creo que es importante porque, pues, sobre todo en el contexto de Pablo, era muy común hablar de términos militares. Por poner un ejemplo, recordemos Efesios 6, que ahí Pablo utiliza toda la vestimenta del soldado romano como ilustración de la armadura que el creyente ya tiene en Cristo y de la cual pues se debe apropiar. Y así pues diversas figuras tienen que ver con aspectos militares, que Pedro también aquí lo utiliza como una forma de referirse. Entonces por eso es que estas versiones también lo traducen como prepararse, como alistarse, como asumir una actitud. Podríamos decir también equípense, pónganse las armas, pónganse la armadura, prepárense, alístense. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Prepárense para la batalla. Y como ya leímos ahí, vamos a seguir analizando estos versículos. Pedro lo menciona porque efectivamente él tiene muy presente, él sabe que la vida de fe es como una batalla diaria. Ustedes saben que cuando están en guerra, los países que están en guerra, no es como que se turnan y dicen, bueno, hoy es este domingo y vamos a luchar y vamos a lanzar bombas y vamos a dispararnos. Termina el horario que establecieron. Bueno, nos vemos el otro domingo. En verdad que no. Es diario. Mientras haya la indicación de que están en guerra, tienen que luchar todos los días. Entonces,
Eso es lo que quiere hacernos ver aquí, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La vida de fe es en el día a día. La batalla de fe es en el día a día. Muchos creyentes han perdido o están por perder la batalla porque solo se ponen la armadura los domingos. Solo se preparan, solo asumen una actitud de batalla una vez a la semana o de vez en cuando a lo largo de la semana. Solo se recuerdan del general, de nuestro general, eh, cuando ocupan que algo les vaya bien, cuando ocupan que, no sé, X situación les vaya como quieren. Entonces, ya solo esta palabra nos dice mucho, ¿verdad? Si nosotros tenemos presente que por nosotros murió Cristo y sufrió en la carne, pues creo que el hecho que nos diga, bueno, ármense, su general ya sufrió, ya llevó a cabo su batalla y ganó en esa cruz. Así que ahora les corresponde a ustedes. ¿Qué motivación nos debería causar eso? Yo creo que ninguno de nosotros diría, es que no sé, todavía no me siento muy convencido, ¿verdad? Si uno tiene claro lo que significa eso de que Jesús padeciera por nosotros, pues la motivación sería todo lo contrario, ¿verdad? Claro, estoy total y completamente dispuesto porque ya Él ganó la batalla. Eso es lo mejor de todo. Nosotros no nos toca ganar la batalla, lo que nosotros tenemos que es apropiarnos de esa victoria en medio de la batalla. Pero bueno, creo que ese es tema más como para cuando se estudia Efesios 6, porque ahí es donde de manera más amplia Pablo utiliza la figura. Solo quería pues tomar un poco de ello, puesto que Pedro pues también hace un llamado militar a que nos armemos y que realmente pues tomemos muy en serio el lugar en el que estamos y la realidad de la lucha espiritual. Entonces, pues bueno, como ya mencioné, voy a retomar aquí un poco del comentario. Eh, el precedente, dice MacArthur, que es cierto, el precedente que nosotros tenemos es el sufrimiento de Cristo en la cruz, un sufrimiento mucho mayor de lo que jamás nosotros podríamos sufrir, ¿verdad? Porque Él sufrió por toda la humanidad. Él estaba muriendo en esa cruz, llevando los pecados de todos nosotros. Y pues eso nunca se va a comparar con lo que nosotros vivamos, ¿verdad? Él ahí logró para los creyentes el más grande triunfo sobre el pecado y su poder condenador sobre las fuerzas del infierno y el poder de la muerte. La cruz de Jesús es la prueba definitiva de que el sufrimiento puede llevar a la victoria sobre las fuerzas del mal. Esto es una idea fundamental en este tema. Ojalá sean las cosas que podamos rumiar más, estarlas recordando, porque vivimos en un mundo que ve que el sufrimiento, ve al sufrimiento como una derrota, ve las dificultades, los problemas, los eventos inesperados, los ven como algo, pues, no solo a evitar, sino incluso algo como, o sea, ven el sufrimiento igual a ser perdedor. La persona que siempre le va mala, esa persona está muy mal. Esa persona todo, esa persona está mal, es un perdedor. Es como lo que se piensa automáticamente, ¿verdad? Incluso lo vemos desde el testimonio bíblico. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en Juan 9 de que ven a un hombre ciego de nacimiento y dicen, ¿quién fue el pecador aquí? ¿Fue él o fueron sus papás? O sea, asumen de inmediato que en este caso una dificultad física, una limitación física implicaba que había pecado, que había maldad.
Y la respuesta de Jesús posiblemente dejó pensando a sus discípulos, porque Él les dice, no fue ni uno de otro, ni otro, fue para que la gloria de Dios se manifieste. Así que ahí es donde tenemos nosotros también que apropiarnos de esa, cambiar una idea por otra. El sufrimiento de Jesús, yo creo que ninguno de nosotros diría que el sufrimiento de Jesús fue una derrota, que Jesús perdió en la cruz. Para todos los que estaban alrededor, sí, incluso como dice Pablo, para los gentiles, esa cruz era una vergüenza, era una muestra de debilidad. Para los judíos significaba también una derrota. Por eso es que no les calzaba en la mente un Jesús o más bien un Mesías sufriente, porque ligaban el sufrimiento con perder, con derrota. Y aquí Jesús más bien nos vino a ilustrar lo contrario. Por medio del sufrimiento se alcanza la victoria. Claro, dependiendo de cuál clase de victoria es la que estemos buscando. Si estamos buscando la victoria terrenal, el éxito, la fama, el reconocimiento, la comodidad económica, el poseer bienes, el ser amado por todos, pues bueno, quizás no va a pasar por mucho sufrimiento, pero ¿será realmente eso una victoria? Los muchos que tienen todas esas cosas y aún así tienen una insatisfacción de vida, creo que son testimonios de lo contrario, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado, el primer llamado que hace Pedro. También nosotros tenemos que armarnos de esa forma de pensar. Primero, dar por un hecho que el vivir como creyentes nunca va a significar una completa ausencia de conflicto, nunca, porque vivimos en un mundo en el cual el pecado y la muerte todavía tienen dominio. Nuestro consuelo no es que el mundo deje de ser un lugar de conflicto. Nuestro consuelo es que no somos del mundo, como Cristo no lo era. Y por medio de su muerte y su resurrección lo confirmó. Y resulta que nosotros también morimos y también resucitamos en Cristo, ¿verdad? Lo sabemos. Fue lo que se evidenció por medio de nuestro bautismo. Entonces, esa forma de pensamiento, esa actitud, como dicen estas otras versiones, en la del 60 dice ese mismo pensamiento de Cristo. En la otra versión dice esa misma actitud. En esta otra versión dice también la misma actitud. Pen- Casi que todas lo traducen como tener esa misma actitud. Estar dispuestos a sufrir como Cristo mientras estuvo en la tierra. Esa es la actitud que debemos asumir. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, porque si nos damos cuenta, y es lo que va a seguir hablando aquí Pedro, pero eso lo vamos a seguir el día de mañana, resulta que el pecado, esa constante lucha que tenemos día con día con el pecado, a causa de esa constante tentación que nosotros vivimos, es justamente por la idea que el pecado es una alternativa debido a que implica evitar sufrimiento. Veámoslo así, si la vida de fe implica sufrimiento, pero uno no ve más allá del sufrimiento, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que fomenta el mundo? Evitar el sufrimiento. Y no solo eso, buscar placer, buscar satisfacción, buscar realización. En esencia, todo eso es lo que está detrás
de cada pecado, de cada tentación. Por eso es que es tan importante comprender esto que está diciendo Pedro, porque es que Jesús nunca buscó en este mundo lo que el mundo le ofrecía. ¿Por qué no él no se dio a las tentaciones de Satanás? Porque Satanás lo que estaba ofreciendo era una supuesta victoria, pero desde el punto de vista terrenal, que comiera, que se diera gusto comiendo pan, que se diera gusto eh, gobernando todas las naciones, evitando la cruz, que él demostrara su poder y su potestad divina, tirándose desde el pináculo del templo, eran alternativas para evitar sufrimiento. Veámoslo ahí en detalle. De hecho, pueden usar esa idea en un próximo devocional que realicen. Analizar las tentaciones de Jesús y por qué es que eran en sí tentaciones. Eran una forma de evitar el sufrimiento. Pero si nosotros comprendemos que el sufrimiento, eso sí, estando en Cristo, por supuesto, tiene propósito, un propósito que nunca va a lograr absolutamente nada lo que este mundo ofrezca, pues entonces va a ser algo que no vamos a evitar, o por lo menos no va a ser como ese anhelo de evitar el sufrimiento. Siempre vamos a ser tentados a ello, pero va a ser más fácil sobrellevar la tentación sabiendo que esta leve tribulación momentánea, dice Pablo ahí en 2 Corintios 4:14, creo que es que dice, sabemos que esta leve tribulación momentánea, pues, no es definitiva y no es una derrota, es victoria, porque ya fuimos hechos partícipes de la victoria en Cristo. Bueno, vamos a continuar esta idea el día de mañana con esa otra parte del versículo 1. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahí lo vamos a seguir analizando. ¿Ok? Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta enseñanza y porque podemos reflexionar no solo de lo que hemos recibido, sino también de lo que hoy tenemos y somos en Cristo. Ayúdanos de verdad a tenerlo presente para que en medio de las diversas tentaciones y ataques de este mundo podamos verte como nuestro consuelo, nuestra fortaleza y motivación. Gracias, Señor, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Tengan muy buenas noches, hermanos. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Bendiciones.